822, en Córdoba, España, tras la muerte de Al-Hakami, inicia su reinado Abderramán II, durante el cual los cordobeses adoptaron la moda de Bagdad, introducida por el músico de origen iraquí Ziryab. 1410, Martín I de Aragón revoca el nombramiento como lugarteniente general de Aragón y gobernador general de la corona que había otorgado a su sobrino Jaime II de Urgel. 1519, en Venezuela se crea la diócesis de Paria con sede episcopal en la villa de Cumaná, siendo nombrado obispo Pedro Barbirio, amigo del filósofo Erasmo de Róterdam y familiar del Papa Adriano V. 1520, en España, Carlos I firma una cédula por la que reconoce a Diego Colón los títulos de almirante y virrey de las Indias, actual continente americano. 1642, en Canadá, Paul de Chouma difunda la aldea de Ville-Marie, actual Montreal. 1808, en Viena, Austria, Napoleón Bonaparte decreta la anexión de los estados romanos al Imperio francés. 1814, en el Río de la Plata, frente a Montevideo, la escuadra argentina al mando del almirante irlandés Guillermo Brown triunfó sobre la flota española en el combate de Montevideo, cerrando la campaña naval de 1814 y decidiendo así la rendición de esta ciudad. Por ello se conmemora el Día de la Armada Argentina. 1822, es fundado en Tunja, Boyacá, Colombia, el Colegio de Boyacá por el general Francisco de Paula Santander. 1834, en España, Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente carlista al trono, regresa de su exilio. 1841, un terremoto de magnitud estimada de 9,0 sacude la península de Kamchatka provocando un tsunami. 1856, en España, la reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia, en forma de condecoración civil, para premiar a los individuos que, entre 1854 y 1855, cuidaron a los enfermos afectados por el cólera morbo asiático. 1861, en Inglaterra se funda la Caja Postal de Ahorros, primera entidad de esa clase en el mundo. 1863, en Galicia se publica el poemario Cantares Gallegos, escrito por Rosalía de Castro, libro clave de la literatura gallega. 1865, en París se firma el convenio que establece la Unión Internacional de Telegrafía, antecedente de la actual Unión Internacional de Telecomunicaciones. 1900, en Mafeking, durante la Segunda Guerra de los Bóeres, acaba el asedio de la ciudad, defendida por el coronel Robert Baden-Powell. 1902, en España, Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad, jura la Constitución e inicia su reinado, lo que supone el fin de la regencia de su madre, se otorga un indulto general. 1903, Rusia refuerza sus guarniciones en Port Arthur y Niuchwang. 1904, en París se estrena la obra Las Melodías de Scheherazade, de Maurice Ravel. 1907, en el Imperio ruso, la Duma aborda la situación de la enseñanza, a todas luces insuficiente debido a la falta de escuelas. 1912, en El Salvador, por decreto legislativo, se adoptan legalmente como símbolos patrios el escudo y la bandera. 1922, en Brooklands, Kaki Guinness consigue el récord de velocidad, con un tiempo de 215,244 km por hora. 1925, en Roma, el Papa Pío XI canoniza a la carmelita francesa Teresa de Lisieux. 1926, en Alemania, el socialdemócrata Wilhelm Marx es elegido canciller del Reich, Imperio. 1928, se inaugura el servicio telefónico entre España y Portugal. 1929, en Barcelona, en el transcurso del Congreso de la FIFA se estudia el proyecto de realizar un campeonato mundial. 1933, en Madrid se aprueba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. 1935, en España, la República nombra al general Francisco Franco jefe del Estado Mayor. Al año siguiente lideraría el golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española. 1936, en la ciudad de Guatemala se funda el CSD municipal. 1937, en Valencia, España, en el marco de la Guerra Civil Juan Negrín se proclama nuevo jefe de gobierno de la República. 1940, en Bruselas, Bélgica, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial entran las tropas nazis alemanas. 1942, las fuerzas alemanas llevan a cabo una contraofensiva en Járkov. 1943, en Chongqing, China, las tropas chinas se rinden ante los japoneses. 1946, Resolución 6 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada. 1948, el Partido Comunista Soviético acusa de traición al mariscal Tito, por haberse negado a aceptar el arbitraje de la Cominform soviética para dirimir las diferencias entre Yugoslavia y la Unión Soviética. 1952, en República Dominicana, Héctor Trujillo es elegido presidente. 1953, en los Estados Unidos, el campeón mundial de boxeo, Rocky Marciano, derrota por nocaut en el primer asalto a Joe Walcott. 1954, en los Estados Unidos, la Corte Suprema decreta que no en la Constitución de ese país no hay motivos para la segregación racial en las escuelas.
1958, en Grecia, Constantino Karamanlis vuelve a asumir el poder. 1959, en Cuba el gobierno revolucionario firma la Ley de Reforma Agraria. 1961, en Argentina se crea la revista Gaceta Marinera, publicación oficial de la Armada Argentina. 1964, en París, Francia, se publica Lo crudo y lo cocido, del antropólogo Claude Lévi-Strauss. 1965, en Bolivia, la Junta Militar declara el estado de sitio tras los disturbios causados por el exilio de Juan Lechín Oquendo, líder de los mineros del estaño. 1970, en los Estados Unidos, por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas de ese país, 2 mujeres son promovidas al rango de general. 1972, en los Estados Unidos, el constructor aeronáutico Marvin D. Taylor, de la empresa Boeing, presenta el proyecto de un puente aéreo, servido por grandes aviones para el transporte de gas natural licuado. 1973, en el Senado de los Estados Unidos, en Washington, D.C., comienza el proceso Watergate, que echará de la presidencia a Richard Nixon. 1978, en Noville, Suiza, se encuentra el ataúd del actor británico Charlie Chaplin. 1980, en Perú, después de 12 años de gobierno militar y mientras se realizaban las elecciones que elegirían al siguiente presidente del país, el grupo terrorista Sendero Luminoso inicia la lucha armada realizando un atentado en el local electoral del pueblo ayacuchano de Chustí. 1982, en Alba de Tormes, España, el autodenominado Papa Clemente y 8 de sus obispos huyen de ser linchados por fanáticos católicos en una ceremonia religiosa en honor de Santa Teresa de Lisieux. 1983, Israel y Líbano firman un tratado de paz que es condenado por Siria, la OLP y la Unión Soviética. 1984, en España se descubre un faltante de 40.000 millones de pesetas en el fondo de pensiones de los empleados de la empresa telefónica. 1986, en Madrid, España, el embajador libio Ahmed Mohamed Naka es acusado de dirigir el grupo terrorista La Llamada de Jesucristo. 1987, en el Golfo Pérsico un avión iraquí ataca por error a la fragata estadounidense Stark. 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. 1991, la mexicana Lupita Jones ganó el Miss Universo. 1992, en Montevideo son detenidos varios miembros de la banda terrorista ETA que habían huido de España, y se habían convertido en dueños de un restaurante. 1993, los ministros de Cultura de la Unión Europea declaran Patrimonio Cultural Europeo al Camino de Santiago. 1994, la agrupación juvenil mexicana Keiros publica el sencillo Háblame de ti, versión nueva de la agrupación española Los Peicos en su álbum debut Signo del Tiempo. 1996, la venezolana Alicia Machado ganó el Miss Universo. 1997, Gary Adams, líder del Sinn Féin, brazo político del IRA, acepta la oferta del primer ministro británico, Tony Blair, de establecer un diálogo bilateral para alcanzar la paz en Irlanda del Norte. 1998, en los Estados Unidos Larry Bird, entrenador de los Indiana Pacers, es elegido como entrenador del año de la NBA. 1999, en Israel, el candidato de la izquierda, Ehud Barak, se convierte en el nuevo primer ministro después de obtener el masivo apoyo de los electores. 2002, se publica Stop Crying Your Heart Out como segundo sencillo del quinto álbum de la banda Oasis. 2003, tras un control efectuado el 29 de marzo después del Mundial de Cross Corto se revela que el atleta español Alberto García, campeón de Europa de los 5000 m, da positivo por EPO, eritropoyetina. 2004, en España, las asociaciones de periodistas crean un consejo deontológico. 2005, en Los Ángeles, California, el demócrata Antonio Villaraigosa, hijo de inmigrantes mexicanos, se convierte en el primer alcalde hispano de esa ciudad. 2006, un bus de la empresa chilena Turbus vuelca de madrugada sobre el puente que cruza el río Tinguiririca y cae en el lecho de este. Es el mayor accidente carretero de los últimos 15 años, dejando un saldo de 25 pasajeros fallecidos y 26 heridos. 2007, en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el 2008 Año Internacional de los Idiomas para fomentar el multilingüismo, la unidad y la comprensión internacional. 2009, lanzamiento oficial del videojuego Minecraft. 2022, inauguración línea 10 de Metro Valencia.